Hola, bienvenidos a este video donde voy a estarles mostrando todo lo que va a pasar en mi segundo Hyrox. Va a estar acompañando a Anthony, que fue uno de mis primeros entrenadores. Él va a ser su primer Hyrox, veamos también cómo le va a él. También está conmigo Johnny, quien va a estar pendiente de las cámaras, grabándonos y estando atento a nosotros en todo el recorrido. Estoy mejor preparado, estoy entrenando. Ya ustedes me han visto en las redes sociales cómo hemos estado entrenando y preparándonos para este Hyrox. Me concentré muchísimo más en la alimentación, en el descanso y esta semana en la hidratación. Así que no se despeguen porque esto apenas comienza. Lo que busco en este segundo Hyro es mejorar un poco mi marca o realmente conseguir mi verdadera marca, ya que en el primer Hyrox no estuve tan concentrado ni en la alimentación, ni en el entrenamiento, ni evalué el circuito y tuve algunos errores. Por eso mañana nos vamos a eso de las 8:30, 9 de la mañana para el Parque Cerro Verde, que es donde va a ser este segundo Hyrox, esta simulación de Hyrox, para poder evaluar todo el circuito. Llegó el día de la competencia y mi desayuno fue 3 tostadas de arroz con mantequilla de maní y cambur, una taza de café y 2 vasos de agua. Y esto es para mantenerme siempre hidratado porque lo que venía iba a ser un poquito más fuerte.
Llegamos al sitio donde iba a ser la competencia, llegamos temprano para ver un poco la exposición, dar algunas vueltas, ver el recorrido, ya que en mi primer Hyrox tuve el problema de que no vi bien el recorrido, no lo analicé y perdí varios minutos en algunos errores que cometí. Pasa por la vaina, por la... ¿Cuáles están? Llega un momento de hacer el check-in, recibo mi kit de participación, que en mis otras redes sociales se los voy a estar mostrando, y luego de eso empecé a calentar y a prepararme porque mi ola salía a las 11:20 de la mañana. Que aparecen en pantalla son extraoficiales. Hay posibles sanciones en algunos casos y hay compensaciones. Hay tarjeta de crédito para el arranque que diga contraria, le subo. La tarjeta de crédito me vuelve a bajar. Bien. Ok, entonces atentos atentos. Si le sacan la tarjeta roja, en todas las estaciones hay una tarjeta roja. Si le sacan la tarjeta roja, hay una posible sanción. Si tiene fotos, pasan por mesa técnica o si es esta tirita. Y ahora vamos a pasar así. La buena, falta 19, falta 10. Aquí al lado tiene que estar la mesa de la foto. El paquete y lo pagamos. Atención, 3 minutos para la salida del hit número 18. Perdón, hit número 19. En zona de calentamiento, hit número 20. Ya debe estar chequeado hit número 21 y el atleta Eludier Oria. También el atleta Eludier Oria, que será parte. Muchachos, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Eso, Rómulo, muchachos, ¿cómo se siente? Eso. Y llegó el momento de salir. En ese momento todo pasaba por mi cabeza. Todos los entrenamientos que había hecho, las madrugadas para correr, los almuerzos, la comida, la hidratación, el estudio que hice a profundidad a través de canales de aquí de YouTube, de personas pro estudiar sus técnicas, todo eso estaba dando vuelta en mi cabeza y recordándome qué era lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Ya habíamos pautado una estrategia de la parte de la hidratación, de los geles. Me había tomado un gel media hora antes de salir a mi hit y tenía uno en mi bolsillo para el momento después de salir del sled pull tomarme otro. Bien, llegó la partida, mi primer run. Estaba un poco tenso en este primer run. Me sentí súper tenso y porque no quería como acelerarme
pensar que me podía cansar en los otros workouts. Llegué al workout, el primer workout, el Skid Air, y para mí fue un paseo. Realmente lo hice muy bien, mantuve el ritmo y salí relativamente rápido de este workout. Llega el momento del segundo run, empecé con el segundo run. El circuito estaba un poco confuso, de hecho en la primera vuelta no sabía por dónde ir, pero era que teníamos que dar otra vuelta adentro de los workouts, donde estaban los workouts, y después salíamos al exterior a completar los metros. El momento del segundo workout, en esta oportunidad el sled push. El sled push, en este no había practicado, no había entrenado. Realmente en el box donde nosotros estamos entrenando no está el trineo, por lo tanto nunca pudimos entrenar esto. Hicimos ejercicios que nos ayudaban, pero no habíamos entrenado. Y aquí me detengo un poco porque me había preparado para unas distancias y unos pesos que eran totalmente diferentes a los de la competencia. Los organizadores de la competencia, ellos habían mandado el nuevo estándar de competencia, pero realmente mi culpa no lo analicé. Pensé que iba a ser lo mismo que la vez que hice mi primer Hyrox. Sí, no, pero no pasaba. Pero este huevón, se puso esta jalando con los brazos. Por lo menos en el sled push, en mi primer Hyrox eran de 100 kilos, ahorita era de 150 kilos. Entonces, al hacer el primer empuje, ahí me di cuenta de que pesaba un poquito más y tuve que cambiar la estrategia inmediatamente. Lo mismo me pasó con diferentes workouts. Salimos de este workout y vamos al tercer run. En este tercer run ya estaba muchísimo más suelto, ya iba mi ritmo de carrera común, y entré al sled pull. Allí realmente me concentré en la técnica y en no parar. Y hacía mi ejercicio, mi movimiento, y enseguida me iba trotando para poderlo completar. Creo que este fue uno de los más rápidos que hice. Vamos al cuarto run y en este momento me tomo mi segundo gel, que estratégicamente debí tomármelo en el push, pero se me olvidó y empecé a tomármelo en el pull. No me hizo el efecto que necesitaba para entrar a los burpee jumps. Cuando entré a los burpees, me enteró de que no son 60 metros, que era lo que hicimos en mi primer Hyrox. Ahora eran 80 metros. Por lo tanto, la jueza, cuando me dice son 8 vueltas, porque la pista era de 10 metros, mi mente hizo shock y realmente me sentí como abrumado en ese momento y literal me sentí cansado, o sea, como si no lo fuese a completar. Comencé a hacer mis burpees, tardé mucho en los burpees, pero mejoré mi marca en los burpees porque en mi primer Hyrox duré 15 minutos haciendo este workout. Es algo que tengo que trabajar para mi siguiente Hyrox. Siento que los burpees es mi talón de Aquiles y es allí donde tengo que reforzar mis entrenamientos. ¡Vamos, Ale! ¡No te dejes! ¡Alcánzalo, Ale! ¡Alcánzalo! ¡Alcánzalo! ¡Tú puedes! ¡Vamos!
Salimos al run un poco más lento de lo normal, porque realmente tenía las pulsaciones demasiado altas, y entramos al rower. En el remo fue también técnica. Desde un principio empecé a practicar mi técnica, porque en mis entrenamientos lo que más nos mandan a hacer es remo. Y ahí nosotros tratamos de pulir siempre la técnica. Este también fue uno de los workouts que hice más rápido, y también fue uno de los workouts donde recuperé bastante. Recuperé bastante el oxígeno y todo lo demás. Me voy al run y regreso para hacer los lunges. ¿Qué me pasa con el sandbag lunges? Me pasa de que tampoco había estudiado la distancia, y en esta oportunidad eran 100 metros. Yo estaba practicando en base a 60, que fue la primera simulación. Esta segunda simulación que hago era el estándar internacional de la categoría Open. Entonces entré al slalom y comencé. Ahí tardé bastante porque llegó un punto en que me sentía mareado y no entendía el por qué. Llegué y una de las juezas me dijo, yo compito mucho con gorra por la cuestión del sudor, y una de las juezas me dijo, quítate la gorra. En ese momento sentí que respiraba muchísimo mejor y pude completar el workout. ¡Vamos que la última! Salí de ese workout y me tocaba la carrera número 7. En esas carreras ya yo estaba muchísimo más rápido, ya estaba en una zona 2, casi zona 3. O sea, una cosa que realmente ya como que me había hecho efecto el gel, y ya había pasado los workouts que era un poquito más difícil. Empecé a apretar un poquito más. Y las carreras fueron muy buenas. Sin embargo, ¿qué me sucedía? Que como nosotros éramos los últimos, la última ola, ya no habían casi corredores. Entonces, cuando tú corres y no ves corredores cerca, tú no te inspiras como que voy a pasarla a este, voy a pasar a este, voy a pasar a este. Entré entonces a los Farm Calories. Aquí también me pasó algo, porque primero la distancia y el peso no eran los mismos que mi primera simulación. Y nosotros en el box no entrenamos casi este workout. Entonces ya habían varios workouts que tengo que empezar a entrenar mejor para mi próximo Hyrox, porque definitivamente lo seguiré haciendo. En este eran 200 metros, era con kettlebell de 25 kilos, y nosotros estábamos entrenando con las de 20, y de hecho lo estábamos entrenando era estático, ni siquiera estábamos caminando. Fue un choque, pero en la primera vuelta las coloqué en el piso, respiré 5 segundos y le volví a dar. ¡Vamos, hasta el final, hasta el final! Luego de allí, el último run, le di lo máximo que podía, o sea, lo que me quedaba para correr, y llegué a los wall ball. En los wall ball me pasó lo mismo que me pasó en los lunges. De repente me empecé a sentir mareado, era la hidratación, quizás me faltaba hidratarme más, no lo sé, yo traté de trabajar bien la hidratación, pero hice lo mismo, me quité la gorra, empecé a sentir un poco más de respiro y comencé a hacer los wall ball. En este eran 100 lanzamientos, en la primera simulación eran 50. Entonces, de cierta forma, no puedo saber si mejoré mi marca, porque en distancia y peso es totalmente diferente al primero. En esta oportunidad era más peso, era muchísimo más distancia y era muchísimo más cercano al pro. O
solamente que aquí eran 500 metros de run y en el Pro eran 1000. Dado a esto, con todo esto, lo que sentí, me sentí súper bien, me sentí feliz de haberlo completado. No todas las personas son capaces de completar un Hyrox. El ambiente que se vivió en todo momento era de alegría, o sea, las personas te motivaban sin conocerte, te motivaban seas quien sea. Yo escuchaba, dale, no te pares, eh, te falta poco, es la última vuelta, es el último workout, vamos que ya lo difícil pasó. Palabras de aliento que escuché en todo momento, que me hacían reaccionar un poco y acelerarme y motivarme y que me entrara más adrenalina. Súper feliz y súper contento de todo lo que viví en esta segunda simulación. Voy a preparar mejor para la siguiente. Quizás me vaya directamente al Pro o vaya en busca de una mejor marca en la Open. Cosas que aprendí de esta simulación o de esta segunda competencia de Hyrox es: voy a mantener la parte de la alimentación y la hidratación días antes. Eso me ayudó, de verdad que me ayudó bastante. El descanso y en los entrenamientos, pulir algunas estaciones y creo que ya estoy listo. Aquí les voy a dejar cuánto hice en base a todo lo que ya vivimos. Y pues nada, esta fue mi experiencia en mi segunda simulación de Hyrox aquí en Caracas. Me regresaré a Barquisimeto a seguir entrenando, seguir preparándome. Nos vemos en un próximo video. Síganme, denle like y compartan.